Buenas noches. La exposición que vamos a presentar corresponde a la materia física de campos. El tema es sobre la norma IEE 605 de 2008, que significa Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Antes, vamos a mencionar esta frase: el mundo es un lugar peligroso, no a causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo. Albert Einstein. El contenido de la exposición basado en la norma tiene los siguientes temas: arreglos de bus o barrajes, consideraciones de diseño de bus, conductores, procedimiento de diseño, ampacidad, corona y radiointerferencias, descripción general de diseño mecánico de estructuras de bus, cargas en la estructura de bus, consideraciones dimensionales, de resistencia y de diseño, consideraciones térmicas para el diseño de conductores de bus para exteriores. Arreglo de bus o barrajes de subestaciones eléctricas. Varios factores importantes afectan la selección de arreglos de bus. Estos factores son seguridad, confiabilidad, simplicidad de retransmisión, flexibilidad de operación, facilidad de mantenimiento, área de tierra disponible, ubicación de las líneas de conexión, posición para expansión y apariencia. Por seguridad y confiabilidad, las distancias eléctricas deben cumplir los códigos y recomendaciones apropiados. Los estudios de coordinación de aislamiento deben ser realizados para calcular los niveles de voltaje que resultan de la subestación de un rayo, sobretensión, de conmutación o debido a una falla temporal. Para mejorar la confiabilidad, las conexiones eléctricas deben ser simples. Cuanto más complejas son las conexiones, más posibilidades de que ocurra una condición defectuosa. Los arreglos de los buses o barrajes deben permitir el crecimiento futuro, incluida la consideración de la desconexión de interruptores para permitir la continuidad del servicio durante la construcción. Hay unas disposiciones sobre los arreglos de bus. El primero es disposición de interruptor único de barra única, SBSB. La disposición del interruptor único de barra única consta de una barra principal que contiene posiciones para varios circuitos. Los circuitos se conectan normalmente a través de disyuntores, pero se pueden conectar a través de conmutadores de circuitos, que son interruptores asociados manualmente o por motor. La disposición de un solo interruptor de barra única se aplica generalmente en subestaciones de voltajes de distribución a través de 121 kilovoltios a 161 kilovoltios, en ubicaciones donde la confiabilidad del sistema no es crítica. La segunda disposición de los arreglos de bus es eh, disposición de bus principal y de transferencia, MTB. El arreglo consta de dos buses, uno principal y otro de transferencia. Cada bahía de circuito consta de un disyuntor y tres interruptores, excepto el comportamiento del disyuntor de transferencia, que requiere solo de dos interruptores. El bus principal normalmente está energizado y todos los circuitos reciben el servicio desde su bus principal. La adición del bus de transferencia y el disyuntor de transferencia permite sacar el servicio en cualquier disyuntor mientras el circuito permanece en servicio.
la disposición del bus principal y de transferencia requiere una cantidad considerable de conductores en bus, aisladores y materiales. Para esta estructura de montaje de barra e interruptores en comparación con la disposición de un solo interruptor. O sea que utilizan más materiales para su construcción. La otra disposición es el interruptor simple de doble barra. Esta disposición consta de dos buses principales conectados entre sí a través de un disyuntor. Cada circuito usa un disyuntor y 3 interruptores de desconexión y se puede conectar a cualquier barra a través de un interruptor de desconexión. Esta disposición se utiliza en áreas donde se espera una alta contaminación. El otro arreglo es el arreglo de bus de anillos, RB. En la disposición de bus de anillo, cada circuito está conectado entre dos interruptores. Los disyuntores están dispuestos en serie conexión que forma el anillo. En la disposición de bus de anillo es posible un interruptor por circuito. El patio de maniobras se opera normalmente con todos los interruptores en la posición cerrada. El flujo de corriente se distribuye únicamente porque el bus de anillo funciona como un solo nodo. Al abrir los disyuntores seleccionados, cualquier circuito puede retirarse del servicio sin afectar el servicio de las otras líneas. La disposición del bus de anillo es muy confiable cuando todos los interruptores están cerrados y el anillo está intacto. Ese tipo de subestación en anillo aquí en Colombia se utiliza mucho en las líneas de 110 kilovoltios. Hay subestaciones que reciben dos líneas a 110 kilovoltios y esas subestaciones quedan en anillo con respecto a esas dos líneas. Otra disposición es el disyuntor y de media barra. La disposición del interruptor y la media barra consta de dos barras principales que normalmente están energizadas. Se requieren 3 interruptores para dar servicio a dos circuitos. El interruptor del medio es común entre dos circuitos y por lo tanto el nombre es disyuntor, no disyuntor y disposición del medio bus. Cualquier disyuntor o bus puede ser puesto fuera de servicio sin interrumpir el servicio de energía. Las fallas en un circuito no afectan al otro circuito, a menos que el interruptor asociado no se dispare. Esta disposición se utiliza para subestaciones donde la confiabilidad y la continuidad del servicio son importantes. Este arreglo es ampliamente utilizado para niveles de voltaje superiores a 345 kilovoltios y algunas subestaciones de 230 kilovoltios debido a la importancia de estas subestaciones. La otra disposición es la disposición de doble interruptor en barra doble, DB-DB. Esta disposición de barras consta de dos barras principales con dos interruptores y interruptores y 4 interruptores por circuito. Cualquier interruptor o barra puede ponerse fuera de servicio para mantenimiento sin interrumpir el servicio de la otra barra. Esta disposición de bus se considera el más confiable. Requiere una gran superficie de terreno, requiere una cantidad considerable de material para montar estructuras. Es el más caro porque se requiere más equipamiento por circuito. Esta disposición de bus rara vez se usa en este momento debido a su costo y el espacio recorrido. El segundo tema es las consideraciones de diseño de bus. Los sistemas de bus de subestaciones
proporcionan las siguientes funciones: medios para permitir que más de un circuito eléctrico se conecte a la subestación, los medios para la terminación del circuito entrante y saliente, los medios para interconectar eléctricamente equipos de conmutación y otros tales como transformadores, bancos de condensadores, reactores, etc. Hoy en día se utilizan varios tipos de sistemas de barras en las subestaciones: barra rígida, barra de tensión o flexibles y barra aislada en gas. El bus rígido es un tipo común de sistemas de bus que se utiliza mucho en América del Norte. Igual, pues ese tipo de subestaciones se utilizan mucho aquí en Colombia. El conductor de tensión se utiliza a menudo en subestaciones de alta y extra alta tensión, 230 kilovoltios y más. Ese es el tipo de conductor que se utiliza en las subestaciones de 500.000 voltios, por ejemplo, las poleas de 500 kilovoltios, como las que se utilizan aquí, de transmisión de ISA. El bus con aislamiento de gas es adecuado para entornos o aplicaciones con limitaciones de espacio. El bus de gas puede ser adecuado cuando el área de la tierra disponible en una subestación es muy pequeña, requiriendo solamente un 10% del área de la subestación. Además, se utiliza en ubicaciones urbanas e industriales, sujeto a limitaciones de espacio y contaminación, áreas montañosas, áreas costeras, subestaciones subterráneas y áreas donde la estática es importante. Las condiciones preliminares de diseño de bus. Antes del inicio del diseño de bus se debe considerar varias condiciones de diseño. La primera condición de diseño es número y tipo de circuitos servidos por el bus y la confiabilidad que desea o sea requerida para estos circuitos. Ubicación y tamaño del sitio. Actividad sísmica. Ampacidad del conductor. Corriente de falla máxima anticipada. Tensión máxima de funcionamiento. Tiempo de eliminación de falla. Espacios libres de trabajo, eléctricos y seguros. Separación de fases. Temperatura ambiente máxima y mínima. Velocidad máxima del viento previsto. Condiciones máximas de engelamiento anticipadas combinadas con viento. Altitud, latitud de la subestación. Disposición básica de la subestación. Práctica de diseño estándar. Disponibilidad de hardware y equipos. Otro tema son los conductores. Los conductores están disponibles en una amplia variedad de materiales, aleaciones y tipos de construcción. Los conductores aéreos utilizados para transmitir energía eléctrica normalmente están construidos de cobre o aluminio. Se requiere una mayor resistencia, entonces se puede agregar aleaciones o refuerzos en acero, al cobre o el aluminio, material para aumentar la resistencia del conductor, del conjunto de conductores en general. Los conductores rígidos. Según la norma, pues se pueden tomar varias formas, pero generalmente son barras rectangulares planas, ángulos, tubos y otras estructuras. Las barras planas se pueden doblar y unir fácilmente, pero tienden a carecer de la resistencia mecánica necesaria durante mucho tiempo. Las secciones transversales más rígidas, como los ángulos, aumentan la resistencia estructural del conductor y pueden instalarse en sus estaciones de distribución. Pero la aplicación puede limitarse a voltajes más bajos y ciertas condiciones debido a corona y consideraciones de ruido de radio.
Los buses tubulares han ganado una amplia aceptación en la industria de servicios públicos porque poseen buena conductividad, características mecánicas y corona. Los conductores flexibles son más apropiados porque generalmente brindan más flexibilidad y por lo tanto disminuir las cargas transmitidas. Entre los conductores más utilizados a nivel de sus estaciones tenemos el conductor totalmente en aluminio, que es el AAC. Es un conductor de costo relativamente bajo que tiene buena conductividad y características de resistencias moderadas. Se utiliza en sus estaciones con vanos relativamente cortos. Eh, los, los cables conductores de aluminio reforzados con acero, ACCR. La presencia de un núcleo de acero en los conductores ACCR proporciona una alta relación resistente, mecánica, peso, que lo hace muy adecuado para aplicaciones en largo alcance. Conductor de aleación de aluminio, AAC. Tiene características similares a la ACCR, pero con mejores características de corrosión. Como resultado, un AAC puede ser una buena opción para ubicaciones costeras u otros ambientes corrosivos. Condu- Conductor de aluminio de soporte de acero, ACSS. El conductor se puede operar en temperaturas superiores a 200 grados centígrados. Sin embargo, se debe tener cuidado al aplicar dentro de sus estaciones para asegurarse el conductor no excede la temperatura del equipo en que se conecte el conductor. Conexiones. Un conector eléctrico es cualquier dispositivo que une dos o más conductores con el propósito de proporcionar un camino eléctrico. Los conectores pueden ser de tipo atornillado, de compresión, estampados, soldados y debe cumplir con la norma NEMA CC1-2005. Procedimientos de diseño. Sus pasos principales. Especificación de diseño, que la especificación de una estación o subestación requerida para diseñar un bus incluye un diagrama unifilar, así como la capacidad de, de potencia en MVA, nivel de falla en kiloamperios y clasificación de bus continuo y de emergencia. El diagrama unifilar debe indicar los requisitos de los equipos de la estación y conexión de las etapas inicial y futuras en desarrollo. Selección dispositivo de bus. El diseño de buses debe estar preparados para distintas etapas de desarrollo de la estación. Consideraciones de diseño. Esto influye en los siguientes elementos: espacios libres, transiciones entre diferentes tipos y o altura de los buses o barrajes, conexiones entre barrajes y equipos, cambio de calificación. Una estación grande puede tener un cambio dependiente para minimizar las curvas de bus. La altura de los buses se puede variar para mantener una elevación constante del barraje. Los cambios de elevación de las zapatas pueden compensar una cierta cantidad de cambios de elevación y más allá de esto se requiere transiciones de los barrajes. Acceso al equipo y al bus durante la construcción y mantenimiento. Selección del tipo de conductor. Hay que tener en cuenta, pues, lo siguiente. Hay muchos conductores que se pueden utilizar. Los factores considerables incluyen lo siguiente. Para esos conductores se requiere ampacidad, corona, resistencia mecánica y deflexión, resistencia sísmica, costo.
Es posible que se requieran varios tipos de conductores para adaptarse al diseño, por ejemplo, conductores rígidos o flexibles. Ambos pueden ser usados en el diseño. Diseño de estructuras. Diseñar las estructuras de soporte para soportar, valga la redundancia, cargas permanentes y excepcionales para sobre ella. Revisar cálculos. Verificar que las estructuras puedan soportar las cargas de diseño de manera aceptable. Y si se encuentran las estructuras para ser inaceptables, entonces debe ser rediseñado. Seleccionar materiales. Según los cálculos realizados, los materiales como aislantes, conductores de bus, accesorios y otros componentes será seleccionado. La información del diseño luego de proporcionaría al ingeniero civil para que el diseño de soportes, estructuras y cimentación para el diseño de los buses. Otro tema muy interesante es ampacidad. Ampacidad es la máxima intensidad de corriente de un conductor que puede establecer de manera constante. El requisito de ampacidad del conductor de bus generalmente está determinado por los requisitos del sistema eléctrico o ampacidad del equipo conectado. La ampacidad del conductor está limitada por el funcionamiento máximo del conductor. La temperatura excesivas del conductor puede templar el conductor, reduciendo así su resistencia, o puede dañar el equipo conectado por la transferencia de calor. Las temperaturas excesivas también pueden causar una rápida oxidación del conductor de cobre. Otro tema también para tener en cuenta según la norma es corona y radiointerferencia. Las descargas de corona ocurren en conductores aislados con aire cuando la intensidad del campo eléctrico de la superficie del conductor causa ionización en el aire. La intensidad de campo al inicio de las descargas se conoce como gradiente de inicio de corona. La interferencia electromagnética es causada por la corona. La probabilidad de que ocurra una corona depende de muchos factores, por ejemplo, de la contaminación del barraje, el clima y del gradiente de voltaje de campo. El diseño de selección de conductor de bus el diseño de selección y especificar el hardware del bus que tendrá la corona aceptable. Disposición general de diseño mecánico de estructuras de bus. Las estructuras de los buses deben diseñarse para soportar las cargas permanentes y excepcionales que actúan sobre ellas durante una vida operativa. También deben diseñarse de manera que su componente operativo sea aceptable y de acuerdo con expectativas, como tener deflexiones y corbaturas dentro del rango permitido, tener una resistencia aceptable y un nivel de vibración. La metodología de diseño de factor de resistencia de la carga, también llamada diseño de resistencia máxima, es el método predominante actualmente utilizando el diseño de las estructuras de acero en los países como Estados Unidos y Canadá. Cargas en la estructura de los buses o de los barrajes. Las cargas se aplican tanto en los buses rígidos como en los de tensión o flexibles. También tengan en cuenta, dice la norma, las cargas gravitacionales, que incluyen cargas de hielo y vientos, cargas de cortocircuitos que se aplican a los aisladores y a las estructuras de soportes de los barrajes. Cargas térmicas que pueden calcular la expansión o contracción térmica de la longitud del conductor como resultado de un cambio de temperatura. Consideraciones dimensionales de resistencia y de diseño. Los conductores de barra rígido no deben cambiarse
no deben combarse excesivamente en condiciones normales. Cualquier tramo de un conductor de bus rígido y los aisladores de soporte también deben tener superficies rígidas y resistentes para soportar las fuerzas esperadas de gravedad, viento y cortocircuito mediante de su integridad mecánica y eléctrica. El tramo máximo permitido puede ser limitado por vibraciones inducidas por el viento o fuerzas de corrientes alternas. Además, se deben considerar los espacios libres para el espacio entre conductores. Condiciones térmicas para el diseño de conductores, de buses para exteriores. Las consideraciones térmicas que entran en el diseño de conductores de buses para subestaciones en el aire libre se dividen en dos categorías: transferencias de calor y propiedades de los materiales. Este es un tema que corresponde a los que diseñan los diferentes elementos para construir los barrajes. La primera, la transferencia de calor hacia y desde el conductor. Es relativamente independiente del material y es principalmente una función de geometría del conductor, la proximidad de otras superficies o conductores, las condiciones atmosféricas y geográficas. El elemento más importante en el cálculo es la estimación de convección forzada que sufre por el viento. Aquí se proporciona un método para calcular las pérdidas de calor debido a la convección y radiación natural y forzada y al calor ganado por el sol. Usando las fórmulas proporcionadas, es posible calcular la capacidad de carga de corriente, de calcular conductores correspondientes a un aumento de temperatura dado. Se proporcionan ejemplos que muestran métodos para calcular la ampacidad de tipos convencionales de conductores de bus, por ejemplo, barras, tubos, canal, ángulo y alma integral. El segundo tema es sobre las propiedades de los materiales. Incluye los efectos de la temperatura y la exposición del aire libre, de la resistencia mecánica, resistividad eléctrica, estabilidad dimensional y estado de la superficie del conductor. El cobre y las aleaciones de cobre se incluyen en la disposición y tabulaciones. No se ha intentado considerar. Se proporciona información técnica que debe ir acompañada de factores a la hora de optimizar el diseño y seleccionar materiales. Lo que entiendo de este punto con las consideraciones de los diseños de los barrajes exteriores en las subestaciones es que todo diseño debe tener, todo material debe tener sus fichas técnicas o características de construcción o de fabricación para que las subestaciones tengan su buen funcionamiento y no se produzcan fallas durante su trabajo. Muchas gracias.